Uno de los principales resultados a los que llegamos con este informe es la participación de los impuestos en productos básicos de la canasta alimentaria. En promedio, estos tres productos, prácticamente uno de cada 4 pesos que estamos pagando son impuestos. En el caso de la carne, el 28% del precio final que pagamos por un corte promedio de carne en el mostrador son impuestos. En el caso de un sachet de leche, el 26%. En el caso de un kilo de pan, el 23%. Entonces, eso es una de las primeras cosas que sobresale, sobre todo cuando hay mucho ataque o discusión desde los gobiernos hacia los precios, cuando son uno de los principales componentes del precio, y también cuando miramos algunos países de la región, por ejemplo Uruguay, Brasil, que una de las primeras medidas que han tomado ante la disparada de la inflación en distintos países del mundo ha sido la de justamente reducir impuestos al consumo. Así que por eso también es importante en esta discusión. Otro tema central de este estudio que estamos presentando ahora es la participación de los granos en el precio final de los productos, principalmente porque se ha dado mucho la discusión del impacto de la suba de los precios internacionales a raíz de la guerra Rusia-Ucrania en la inflación de Argentina. Y ahí lo que terminamos viendo es un poco uno de los mitos que se forma, digamos que la inflación en Argentina se dispara porque han subido los precios internacionales. Y vemos que eso no es así, porque los granos tienen una incidencia relativamente baja en el precio final de los productos. Por ejemplo, el maíz en la carne bovina tiene un 11% de participación, en la leche un 6%, en la carne aviar, que es la que más tiene, un 23%, en la carne porcina un 1,6%, son las participaciones, por ejemplo, del maíz. ¿Qué pasó con el maíz entre febrero y la primera semana de abril? Subió un 10% el maíz. Es decir, que por impacto o por consecuencia de la suba del precio del maíz, por ejemplo, el pollo no debería tener un aumento más del 2,3%. Todo el resto del aumento de precios nada tiene que ver con el maíz y mucho tiene que ver con la inflación de base que tenemos. En el caso del pan, por ejemplo, la participación del trigo es del 13%. Si hacemos la misma relación, el trigo en el último mes y medio subió un 30%. Es decir, que con una participación del 13% del trigo en el pan, por culpa, por decirlo de alguna manera, del trigo, el pan no debería aumentar más de un 4%. Es decir, a lo sumo puede llegar a explicar por una situación excepcional de una guerra que involucra al principal productor de trigo del mundo, podríamos estar explicando un mes de la suba de precios del pan. Los otros 11 meses de la suba de precio del pan no tienen que ver necesariamente con el trigo. Este porcentaje de los impuestos sobre el precio final, ¿significa que el Estado es el mayor participante del valor de los alimentos? ¿O qué lugar ocupa en ese ranking en la cadena comercial? Bueno, en la carne está muy cerca de ser el principal. En los impuestos o el Estado participan con el 28%, lo mismo que participa la cría. Es decir, que en el precio final de la carne tenemos la misma cantidad de ternero en términos de participación, que es lo más caro de producir. Necesitamos un año y pico, una vaca y media para producir un ternero, que los impuestos. Entonces, en carne tenemos 28% impuestos, 28% cría, 29% engorde, es decir, que está palo a palo con los principales componentes de la composición del precio de la carne. En el caso de la leche está un poquito por debajo, tenemos el tambo con 35, la industria con 32 y los impuestos con 26, pero vemos que está muy cerca, o sea, está solo 9 puntos de representar lo mismo que representa la producción de leche en sí misma, en el tambo, digamos, ¿no? En el caso del pan, bueno, ahí la panadería tiene un porcentaje un poco más importante de la participación del precio final, con un 60%,